Presidente. Muchas gracias, señor Domínguez. Por el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra la señora Herrero. Gracias, señor presidente. Señor consejero, bienvenido a esta comisión un tanto especial, porque estamos en medio de una campaña electoral y estamos a la vez tramitando los presupuestos. Pero bueno, yo creo que al final pues intentamos llegar a todo como mejor podemos y desde luego nos parece que la tramitación de los presupuestos de la comunidad autónoma pues es un asunto vital para los ciudadanos, para las personas que viven en nuestro territorio. Y digo yo que los que viven en nuestro territorio, me refiero a todos, no solamente a los que viven en Zaragoza y en su entorno. Y empiezo por ahí porque yo creo que usted debe de haber venido un poco incómodo a defender estos presupuestos a esta comisión. Y si no, es que no le importa a nadie, no tiene sensibilidad alguna, cosa que no quiero creer. Con lo cual, imagino que no es la situación más cómoda defender unos presupuestos que bajan en un 10%, pero unos presupuestos que bajan en un 10%. Y si entramos a desgranar cada uno de los programas y a comparar en el caso de su departamento, además ha habido varias reestructuraciones, fusionando programas, direcciones generales, incluso con otros departamentos, pero al final esa comparativa que es costosa pero es sumamente provechosa para poder ver por dónde van los tiros y cuál es su voluntad, desde luego nos arroja una conclusión muy clara, y es que ustedes no creen en la vida más allá de Zaragoza. Ustedes están asfixiando con estos presupuestos, asfixiando a las personas que viven en nuestras comarcas, en nuestros municipios y ciudades más allá del entorno de la ciudad de Zaragoza, el entorno metropolitano de esta ciudad. Y es que, bueno, luego ya lo más paradójico es que vengan aquí diciendo que se van a autoenmendar. Acaban de presentar los presupuestos. No me creo que hayan presentado unos presupuestos por error en este tema. Lo que pasa es que están teniendo tal presión y más que la van a tener, porque es totalmente inviable mantener ese recorte, ese hachazo a los presupuestos comarcales. Claro, yo creo que ustedes así han hecho el guiño de que, bueno, ven que nosotros no queremos las comarcas, que me da mucha pena, porque las comarcas las creamos de la mano. Ustedes con nosotros, con el apoyo de todos, pero estando en ese gobierno. Porque, como muy bien ha dicho la señora Martínez, se crearon para dar una solución a nuestro gran problema en Aragón de la política demográfica, envejecimiento, dispersión, etcétera, etcétera. Mire, según la clasificación funcional de los presupuestos del Gobierno de Aragón, cuando se analizan las actuaciones de política territorial, bajan en un 35%, digo en global, no programa a programa, sino desde la clasificación funcional, un 35%. La política territorial un 78%, el apoyo a la administración local un 80% y las administraciones comarcales un 36%. Eso es. Y no lo disfracen porque ustedes tienen la capacidad de darle la vuelta a los datos y de maquillar las cifras de tal manera que yo le iba aquí a traer un set de estos que había un juego que no sé si sigue existiendo, pero cuando yo era pequeña muchas chicas teníamos un juego que era el maquillaje de la señorita Pepis, y yo le iba a traer uno, porque sinceramente creo que ustedes son expertos en maquillar y en engañar, porque al final eso es engañar, porque es darle la vuelta a las cosas. Fíjense, en la presentación de los presupuestos ustedes dicen, apuesta por la vertebración del territorio y por los municipios, pero ¿cómo tienen? O sea, por lo menos no lo digan. Digan que han apostado por otras cosas, pero no digan que han apostado por esto, porque no es verdad. Dicen 8,4 millones para el Fondo de Cooperación Municipal. Primero, lo sacan de un lado para meterlo en otro. Segundo, en todo caso no sería más que lo que ustedes efectivamente quitaron. Sí, estábamos nosotros, pero fueron ustedes los que quisieron disminuirlo en su momento. Hablan, comarcas, 40 millones, como si fuese algo positivo, pero si es que les han quitado 23 y lo venden como algo positivo, como hacemos una apuesta por el territorio, las comarcas, 40 millones. El FIT, 60 millones, pues lo mismo que había. Lo mismo que había. Convenios para escuelas infantiles, 9,2 millones, que por cierto es un poco raro esto, porque sacan de aquí 6 millones, había 6 millones en la sección 26 para las escuelas infantiles y en cambio sacan 7 para las escuelas infantiles, con lo cual, en fin. Al final, un baile de cifras y dice usted, porque es que claro, para justificar estos presupuestos del Gobierno de Aragón, dice, es que lo primero es lo primero. Y lo primero son las personas y la prestación de servicios a las personas con independencia de su nivel de renta. ¿Y de su localidad de residencia? Le pregunto yo.
No lo han tenido en cuenta. No lo han tenido en cuenta. Y no lo vendan como algo positivo que aumentan el fondo de cooperación. Primero, es una responsabilidad del Gobierno de España, no es una responsabilidad de este Gobierno de Aragón. Eso para empezar. Y para continuar, se han perdido 15,2 millones. Se han cargado tal cual el Fondo de Desarrollo Territorial y Rural, 15,2 millones, que ya sé que eran el 50%, no procedía del Gobierno de Aragón, pero el 50% sí. No pongan la excusa de que es que como no hay fondos FEADER, y el 50% del Gobierno de Aragón lo tendrían que haber compensado de otra manera. Al final, yo no sé cuál es su modelo y la verdad es que, señora Martínez, si el papel del consejero a este respecto ha sido incómodo, el suyo, vamos. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado. Como la legislatura pasada. Muy complicado. No, porque la legislatura pasada al revés se aumentó, pero es que no es aumentar a las comarcas, es que no se equivoquen, que nosotros no apostamos por las comarcas como un fin en sí mismas, sino por las personas que viven más allá del entorno metropolitano de la ciudad de Zaragoza y que merecen una igualdad de oportunidades en la prestación de servicios. Yo, sinceramente, se lo dije en una ocasión y lo seguimos pensando desde el PAR. Si las comarcas no existieran, habría que inventarlas. Y si ustedes se les quieren cargar, no lo hagan por la espalda. No lo hagan por la espalda. Traigan aquí ese debate, vamos a hablarlo y al final llegaremos a la conclusión de que lo podemos llamar de otra manera, pero seguirá siendo prácticamente lo mismo, porque no hay otra alternativa y no hay otra solución si queremos de verdad fijar población y garantizar esa igualdad entre los ciudadanos, vivan donde vivan. Mire, rápidamente un repaso de cifras de otros programas. En los servicios generales, en la Secretaría de Presidencia, había una partida para la difusión del proyecto Corona de Aragón. Claro, se lo han cargado. Total. ¿Qué más da, verdad? Por cierto, que tanto en la memoria del departamento como en lo que es toda la explicación de su sección, comparativamente con otros presupuestos, desde luego es una declaración de intenciones. Se han dedicado ustedes a hacer un relato de objetivos de lo que van a hacer, pero en ningún caso se han dedicado a comparar nada, cuando en ocasiones previas, en otros casos, sí se comparaban algunas cifras, sobre todo donde están las variaciones más importantes. Al final aquí hay que echarle inventiva y ver a ver si logras descifrar algunas cosas que ustedes, en ese ejercicio de maquillaje de la señorita Pepis que le he dicho, pues no ponen, porque así, ¿verdad? Si cuela. ¿Qué pasa con los gastos de la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas? No se hace ningún tipo de referencia, ni usted lo ha hecho tampoco. Me gustaría saber qué pasa con la Fundación Montaña Medieval. Tampoco dicen nada. Por cierto, la convocatoria de ayudas a las víctimas de las víctimas de terrorismo, ustedes les mandaron una carta sin ninguna explicación, ni decir ni cuándo llegarían las ayudas, ni nada, simplemente que había que hacer mucho papeleo, el tema estaba complicado y entonces pues que ya se les pagaría más adelante. No han sabido nada más. La cantidad sigue siendo la misma en estos presupuestos. La radio y televisión autonómicas, pues totalmente de acuerdo que se mantenga. A mí me parece que en este sentido el contrato programa ha dado una estabilidad y supone una planificación a medio y largo plazo que creo que es positiva para todos, y mejor aún si este contrato programa fuese todavía más duradero, porque además esto lo que hace es que pueda ser ajena a los vaivenes, a los cambios políticos que haya, y eso, sinceramente, creemos nosotros, desde nuestro punto de vista, que es positivo. Los servicios jurídicos, nada que decir. Hay un aumento de los servicios jurídicos, pero la cantidad es tan pequeña que tampoco creo que sea algo muy significativo. En cuanto a las relaciones institucionales y desarrollo estatutario, pues comparando los programas tal cual, baja un 74%. Es consciente, ¿no? 74%. No, sí, ya lo sé. Sí, si vamos programa a programa, 93% de descenso en elecciones, pues lógicamente tiene esa explicación. Pero lo que me preocupa mucho más, y no ha dicho nada tampoco la señora Martínez, que me hubiera gustado tenerla ahí como aliada, es que baje prácticamente un 30% el programa relativo a actuaciones sobre el desarrollo estatutario. ¿No les importa nada el desarrollo del estatuto? Pues es nuestra carta magna en nuestra comunidad autónoma. Ahí había objetivos importantes para desarrollar y ustedes siguen manteniendo los objetivos, pero no concretan nada. No concretan nada, porque en otras ocasiones han concretado para qué lo iban a hacer. Y a lo mejor todo no se ha podido ejecutar, pues es posible, pero la gran mayoría sí. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Acciones concretas? Nada, claro, con el tijeretazo que le han dado, que tampoco era una cantidad, tampoco estamos hablando de tanto dinero. Es una cuestión ya
un poco, no sé, de fuero, ¿no? De que es nuestro estatuto de autonomía y que creemos que tenemos la obligación de promocionar, de difundir nuestras señas de identidad, etcétera, etcétera. Me hace gracia a mí que después debatimos sobre la identidad, claro que a usted le aburre, pero debatimos sobre la identidad de Aragón y que sí, pero luego, claro, pues que no, un 30% menos, porque total, ¿para qué? ¿Qué más da? Pues a nosotros no nos da igual y desde luego nos parece muy mal que haya bajado esto. Las relaciones institucionales pues se mantiene, pues es una cantidad muy pequeña, pero yo podría ni siquiera nombrar este programa, pero me parece que es importante subrayar el papel que se juega desde este programa para garantizar el trabajo también que hacemos los parlamentarios y las relaciones de los ciudadanos también con las instituciones. Y voy terminando. Desde luego, nos preocupa también el descenso de la unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma. Efectivamente, era insuficiente, pero hemos pasado una época de crisis profunda. Ahora estamos saliendo de esa crisis, entonces ya no tiene justificación la crisis. O sea, no, es que nos parece que era insuficiente, que ustedes desde la oposición lo han estado diciendo, que han estado además haciendo muchas iniciativas relativas a la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Ya sé la función que tiene la unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, pero usted sabrá, si conoce el tema con detalle, que seguramente será así, que necesitan más medios y más efectivos. De Servicios de Interior, pues yo me alegro que se haya incrementado la partida destinada a la Asociación para Rehabilitación de Jugadores. Nos parece que eso nosotros lo hemos defendido siempre y aún así creemos que es insuficiente, que tendría que haberse incrementado más, pero yo le valoro ese aumento de, bueno, pues poco dinero, pero algo es algo. Y, en definitiva, y para terminar, aunque la cantidad es muy considerable de la Administración de Justicia, pues ha descendido en un 1%. A mí no me cuadra esto con la comparecencia de la directora general de esta materia o con las diferentes intervenciones que usted ha tenido también en materia de Administración de Justicia, porque yo creo que se enfrentan ante retos importantes que, desde luego, no pueden hacerse frente, ya no subiendo el presupuesto, ni siquiera manteniéndose, sino que ligeramente, ya sé que ligeramente, pero ligeramente disminuye. Difícilmente se puede hacer más con un 1% menos del presupuesto y, al final, pues la justicia también es un servicio que da de lleno en el estado de bienestar de las personas y, desde luego, pues es uno de sus derechos también fundamentales. Muchas gracias.